Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestra reunión hoy acá en nuestra iglesia bautista de Maldonado y vamos a ir al libro de Romanos y vamos a tocar el capítulo 6, hasta donde podamos llegar, vamos a llegar con el horario que tenemos. Y vamos a hablar varias cosas acá, pero el título del capítulo es Hechos salvos por gracia, salvos por gracia. Y así vamos a ir desarrollando un poco el capítulo hasta donde nos dé el tiempo y poder desglosarlo. Dice el versículo 1 de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, rogamos, Señor, tu bendición por este tiempo de la palabra, tu bendición que hable a nuestros corazones, que nos sea de utilidad, de crecimiento, de recordatorio, de poder, Señor, poner en nuestra meta, en nuestra mira, la santidad de Dios, la salvación por la gracia de Dios. Pedimos tu bendición, Señor, por este pasaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en este capítulo es al creyente bajo la gracia, pero hay un problema, el pecado habitual del creyente. El pecado habitual del creyente. Y aquí el apóstol Pablo está hablando bien clarito ya en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si usted viene de los 5 capítulos anteriores, verá que él hizo esta introducción, que yo no la estoy haciendo por tiempo, y inmediatamente estoy arrancando del capítulo 6 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, cuando el apóstol introdujo la idea que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia también. Si vemos ahí en el 5.20 de Romanos, que está al lado, 5.20 de Romanos, allí nomás lo van a ver, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que la gracia es más importante para el ser humano que la ley, porque con la ley no se podía cumplir exactamente, no se podía cumplir, no se podía completamente todos los mandamientos, toda la ley, en alguna fallaba siempre, ¿no? Por eso es importante la gracia de Dios. Y aquí lo dice bien clarito. Ahora, sabiendo eso el creyente, que la gracia abunda, perseveraremos en el pecado, insistiremos sabiendo de que Dios en su gracia nos perdona, seguiremos la idea
del apóstol Pablo acá es darle directamente la idea al creyente de que en su gracia somos perdonados. Ahora, si en la gracia de Dios nos perdona, nosotros vamos a pecar una y otra vez. Vamos a ir desarrollando un poquito esta idea de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahora se pregunta si alguno podría tomar esta verdad para implicar que no importa si un cristiano vive una vida de pecado, debido a que Dios siempre va a perdonarlo. Porque si la gracia abunda, entonces podemos pecar nomás, no hay problema, ¿no? Hay algunos lugares donde se enseña que usted vaya a confesarse y luego vaya a confesarse nuevamente y vaya a confesarse nuevamente y así sucesivamente. Usted puede vivir una vida como a usted se le antoja, una vida mundana, una vida de pecado, pero usted siempre va a tener el perdón de Dios. Bueno, la gracia abunda, Dios nos perdona, pero tenemos que tener una actitud muy diferente. Primero, después de todo, si Dios ama a los pecadores, entonces, ¿por qué nos preocuparíamos por el pecado? Si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no pecar para recibir más gracia? Y algunas personas creen que su trabajo es pecar y el trabajo de Dios es perdonar. Y entonces llevamos una vida como queremos, igualmente Dios nos va a perdonar. La idea de que no vamos a perder la salvación está bien, pero la idea de jugar con Dios está mal. Una idea de que Dios a mí me va a perdonar, porque yo creo en Él como mi Salvador personal, así que yo puedo vivir mi vida, puedo hacer lo que quiera, total, Dios a mí me va a perdonar. La segunda cosa que vemos aquí es que en la primera parte del siglo, el monje ruso Rasputín mostró y experimentó la idea de salvación por medio de una experiencia repetida de pecado y arrepentimiento. Él creía que debido a que aquellos que pecaban más requerían más gracia, más perdón, entonces un pecador que continúa pecando con derroche disfruta más la gracia de Dios, porque si dice que la gracia sobreabunda, la misericordia y el perdón sobreabunda, es mucho más que la ley, entonces a mí Dios no me va a justificar, no me va a juzgar por mi pecado, ¿no? Entonces la idea era ese, ¿no? Cuando se arrepiente en el momento un pecador, entonces Dios lo tiene que perdonar. Esta idea de este monje Rasputín sufrió un pecado notorio y enseñó que esta era la manera para salvación. Este es un ejemplo extremo de la idea detrás de la pregunta de Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La idea de que Dios nos perdone más para tener más gracia, más misericordia, es una idea equivocada y errónea. Nuestra vida tiene que ser cambiada totalmente y los versículos siguientes nos está aclarando esta situación. En tercer lugar, una manera menos extrema, la pregunta todavía nos confronta: ¿es el plan de la gracia segura? ¿No abusarán las personas de la gracia al pecar y recibir perdón? ¿Al pecar y recibir perdón? Si la salvación y aprobación de Dios son dadas en el fundamento de la fe en lugar de las obras, ¿no será que solamente digamos yo creo y después vivimos la vida que queremos? ¿Me entienden el concepto de lo que estamos hablando? El concepto del apóstol Pablo que quiere presentar en este capítulo Romanos 6. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que está bien que Dios nos perdone, que nos da gracia, está perfecto, lo recibimos, está bien que tengamos la seguridad de la salvación y que no la vamos a perder porque somos hijos de Dios, está perfecto, hasta ahí venimos bien. Ahora, ¿podemos abusarnos de esa gracia? Vivir como queremos, pecar como queremos, para luego ir a Dios y pedirle perdón porque sabemos que Él no nos va a dejar sin la salvación. Bueno, ojo con ese tema, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Entonces, el abuso de las personas en cuanto a la gracia, si la salvación y la aprobación son dadas en el fundamento de la fe y no en las obras, ¿no será que solamente nosotros digamos, bueno, yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal, yo soy bautizado, yo soy una persona salva, yo soy miembro de la iglesia, pero yo hago lo que quiero?
Ese es el concepto que el apóstol está tratando de introducir en la mente de los creyentes, que no está bien, que no está perfecto. Y en cuarto lugar, desde un punto de vista natural, la gracia es peligrosa. Y este es el por qué mucha gente en realidad no enseña o cree en la gracia y enfatizan en vivir una vida por la ley. Ellos creen que si tú le dices a la persona que Dios los salva y los acepta en lugar de darle lo que merecen, entonces no tendrá ninguna motivación para ser obedientes a la palabra del Señor. Ahí tenemos que tener cuidado. Luego dice en la segunda parte del versículo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El tiempo del verbo en la frase perseveraremos en el pecado es un tiempo activo, presente. Y pone en claro que el apóstol Pablo describe la práctica del pecado habitual. Y en todo este capítulo 6 de Romanos, Pablo escribe sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado. Es creyente, pero está pecando. Es salvo, pero está pecando. Pensando que la gracia sobreabunda, que el perdón de Dios sobreabunda, que Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados. Bueno, vamos a ver el versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, en el versículo 1 ya lo presentamos, lo que es la idea del apóstol Pablo en este capítulo 6. En el versículo 2, ¿qué te está diciendo? En ninguna manera. No es el estilo de vida de un creyente. No debes tomar el libertinaje como modo de vida. Ahí va la idea, No es un libertinaje. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero, total Dios a mí me perdona. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, porque hemos muerto al pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado. Y cuando dice considerarnos muertos al pecado, significa que no debemos pecar, que no debemos desobedecer a Dios. Una vida de pecado es inaceptable para el creyente, porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación al pecado. Al venir a Cristo, Cristo nos perdonó. Ahora la relación del pecado es que yo debo morir al pecado. Ya no tengo una relación de dependencia del pecado. Porque antes de conocer a Cristo, tú vivías tu vida, tú hacías lo que querías. No había para ti freno, no había conducción, no había exigencia. De ninguna manera. Tú vivías como tú querías. Y como el mundo te enseña, tú haz lo que quieras, ámate a ti mismo, busca tu satisfacción personal en cualquier área, en cualquier placer, económico, físico, lo que sea. Eso es lo que te enseña el mundo, lo que el diablo ha tratado de incorporar en la mente de los seres humanos. Pero en Cristo todo cambia. Y la relación con el pecado del creyente cambia. ¿Cuál es la relación ahora tú y el pecado? Ya no puedes vivir tu vida como tú quieres. Ya no vas a vivir tu vida como tú quieres. Dice el apóstol, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Para Pablo la idea de que alguien pueda continuar en pecado para que la gracia pudiera abundar es impensable. Es impensable. En ninguna. Es una frase fuerte. Lo que él está poniendo un freno al pensamiento del creyente pecador, del creyente consecutivamente está pecando. Le pone un freno y le dice, en ninguna manera. No hay consideración de que vivas una vida de pecado porque la gracia abunda. Eso es lo que quiere explicar. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pablo está estableciendo un principio importante. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Hemos muerto al pecado, por lo tanto, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra posición de condenados a salvados cambió. Nuestra posición de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios cambió. Nuestra posición de ir al infierno, pero ahora al cielo, cambió.
O sea, en relación a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, nosotros y Él, cambió. Y como cambió, debe cambiar nuestras actitudes también. Debe cambiar nuestra posición delante de Dios también. O sea, una transformación, una conversión, como así se lo dijo a Nicodemo. Deben nacer de nuevo por el Espíritu. Hasta este punto el apóstol Pablo tiene mucho que explicar acerca de lo que él quiere decir con muertos al pecado. Pero el punto claro es que los cristianos han muerto al pecado y no deben vivir en él. Antes estábamos muertos en pecado, ahora estamos muertos al pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1, sin sacar el dedo de ahí, si quieren me acompañan, si no me escuchan, Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora ya no. Cambió nuestra relación con el pecado, cambió nuestra relación con Dios, cambió todo. Hoy nos consideramos hijos de Dios, salvados, miembros de iglesia, estamos bautizados, y ya el desarrollo del capítulo también habla sobre eso. Ahora estamos en una posición diferente, entonces el concepto claro de nuestra mente tiene que cambiar. Vamos a ir al versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida ¿qué? Nueva, diferente. Bien, está hablando sobre el tiempo del bautismo. Está hablando que los que se bautizaron ahora o antes, dice, hemos sido sepultados, hemos sido bautizados en su muerto, hemos sido sepultados con Él para muerte. Nuestro viejo hombre murió. Nuestra vieja personalidad murió, está con Cristo, y lo dice luego el desarrollo del capítulo. Está hablando de eso. La primera frase que dice el versículo 3 dice, ¿o no sabéis? La pregunta sería, ¿sois ignorantes? ¿Ignoran ustedes que han entrado a una nueva vida, una nueva etapa, que ahora están comprometidos en Cristo Jesús? ¿Me entienden? El apóstol quiere que quede claro que el creyente no tiene la autorización del libertinaje para hacer lo que quiera, sino que tiene que estar sometido a Cristo. Aquí el apóstol está tratando un concepto fundamental de lo que el cristiano debe ser, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, la idea detrás de la antigua palabra griega para bautizados, sumergir, la idea utiliza la idea de ser bautizados en alguna manera diferente. Cuando una persona bautizada en agua, ellos son sumergidos o cubiertos con agua. Cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo, deben estar completamente cubiertos del Espíritu Santo. Esa es la idea. Esa es la idea, estar bajo el efecto del Espíritu Santo, sumergido o cubierto por el Espíritu Santo. Aquí Pablo se refiere al ser bautizados, sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús. Nueva vida, nuevo compromiso, cambio de mentalidad, cambio de mente. Ya no podemos seguir como antes, tenemos que cambiar, porque hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo, dice allí el versículo 4. El ser bautizados en Cristo Jesús no es una dramatización, una actuación, no es un simple hecho de bajar a las aguas y subir de las aguas, no. Ese es el compromiso, esa es la identificación, esa es la decisión que tú tomaste, la decisión que yo tomé, pero ahora tenemos que vivir la vida que Cristo nos está ofreciendo. Dice que estamos sepultados con Él, y como resucitó Cristo de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Pablo está aquí, construye la idea de ir, después de ser sepultados en Cristo Jesús y salir del agua o del momento, como un cuadro de levantarse de los muertos. Y por supuesto que el bautismo también está asociado con limpieza, pero no es particularmente relevante para el punto que Pablo está exponiendo aquí. En cuanto a esto, el bautismo es importante como una ilustración de la realidad espiritual. Antes vivía la vida del mundo, ahora vivo la vida de Dios. Antes vivía para mí, ahora vivo para el Señor. Antes yo no tenía las reglas divinas o el cristianismo en mi vida. El apóstol Pablo es claro, dramático sí, pero que está hablando sobre el cambio que pasó en la vida del creyente. Tú no puedes morir y levantarte sin cambiar tu vida. El creyente tiene, aunque espiritualmente, una muerte y una resurrección real en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados para una nueva vida. Resucitamos en Cristo cuando nosotros vivimos la vida de Cristo. Versículo 5 hasta el versículo 10. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez plantado juntamente, expresa una unión de nosotros con Cristo. Nosotros, como Cristo, hicimos lo mismo. Un día decidimos aceptarle a Dios como nuestro Salvador. Tomamos la iniciativa de ser como Cristo. Un día nos decidimos a bautizarnos. Ese día nos identificamos con Cristo. Ahora estamos queriendo vivir la vida de Cristo, o debemos vivir la vida de Cristo. Y morimos a esa vieja vida. Estamos, dice, plantados, versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Físicamente no morimos porque estamos acá. Está hablando de la semejanza de la muerte al pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y resucitados con Cristo quiere decir que nosotros vivimos una vida para Dios. Esa es la idea, el concepto que el apóstol Pablo está queriendo mostrarles aquí en el capítulo 6. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, con Cristo, o sea, semejanza. Una y otra vez está diciendo, somos semejantes a Cristo, somos lo que Cristo hizo. Esta unión cercana en su muerte y en su resurrección, y Dios tiene la experiencia para los dos, para Cristo y para nosotros. El apóstol Pablo expresa una idea similar para su propia vida. En Filipenses, vuelvo de vuelta acá, así que si quieren, quédense con el dedo ahí. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerla. Así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra participación en la muerte de Jesús hace nuestra participación en su resurrección. Para muchos cristianos es fácil el enfocarse solamente en la vida crucificada y fallan en ver que es en una parte esencial de un cuadro más grande, la preparación para la resurrección de la vida. Morir en Cristo, vivir resucitando para Cristo. Estamos entrando en una esfera, en una vida completamente diferente a lo que el mundo nos está ofreciendo. Debemos estar en Cristo y vivir como Cristo y ser semejantes a Cristo. Así que el pecado no tiene que tener poder en nosotros
y debemos morir a ese pecado. Versículo 8 dice, 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El concepto y la idea es crucificar al viejo hombre, la vieja personalidad, crucificar al humano y resucitar en Cristo para vivir la vida del Señor. Ese viejo hombre, el sistema de la ley no es capaz de tratar con ese viejo hombre, debido a que únicamente le puede decir al viejo hombre cuál es el estandarte de Dios, pero no lo puede cumplir. Y sabemos bien que el único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. La ley trata de reformar al viejo hombre y hacerle volver, trata de volver a ese lugar de santidad y no puede. Pero el sistema de la gracia entiende que el viejo hombre nunca podrá ser reformado, puesto que él debe ser puesto en la muerte y resurrección. Si no muere, no puede nacer de nuevo. Así se lo dijo a Nicodemo, necesita nacer de nuevo por el Espíritu. El creyente debe ser puesto a muerte para que el viejo hombre muera en Cristo en la cruz del Señor y resucite a una nueva vida. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre en la cruz. Jesús lo hizo. Y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. En nosotros no había nada. Ni siquiera podíamos hacerlo. Pero Cristo sí lo hizo. Nosotros no podríamos hacerlo. Y en el lugar del viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo nombre, un nuevo hombre, una nueva personalidad. Una personalidad que es obediente y agradable a Dios. Y este aspecto de nuestra persona fue el que el Señor Jesús levantó de la cruz. El Nuevo Testamento describe al nuevo hombre en nosotros en Efesios 4:24, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a su imagen del que lo creó, dice Colosenses 3:10. Dios utiliza la muerte del viejo hombre, la naturaleza del pecado, para librarnos del pecado. ¿Cómo lo utiliza? Pues haciendo morir a ese viejo hombre, con su vieja naturaleza. Un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros, así que debemos de recordar y tener por hecho de que el viejo hombre está crucificado juntamente con él. Ahora, si el pecado no lo podemos quitar de nuestra vida, quiere decir que no hemos terminado de crucificar al viejo hombre. Lo llevamos a cuesta. En el Nuevo Testamento se menciona al viejo hombre y nos recuerda al considerarlo destruido, al decirnos que nos despojemos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado con el pecado. Pero si está muerto, ¿cómo puede vivir? Es imposible. El apóstol está introduciendo en la mente de que el creyente no puede pecar porque el creyente está crucificado en Cristo, porque el creyente murió al pecado, porque el creyente resucitó para una nueva vida en Cristo. Entonces murió a la vieja naturaleza y resucitó a una nueva naturaleza. Es imposible tener las dos naturalezas. Imposible. Y él está tratando de exigir el comportamiento de los creyentes de esta forma, porque él veía que el creyente seguía pecando, el creyente seguía en su descarrilamiento, en su vida pagana, y no lo podía entender. Entonces les habla claro y les dice, hemos muerto, ya no podemos vivir en el pecado, hemos muerto al pecado. Si ese hombre viejo está muerto, ¿por qué siento que el pecado me tira dentro de mí? ¿Por qué el pecado sigue teniendo señorío sobre mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Hay algo extraño, hay algo fuera de la naturaleza espiritual. Si dice que hemos nacido para Él y que
hemos muerto al pecado, ¿cómo que el pecado se enseñorea de mí? ¿Recuerdan el versículo 1? Dice que porque nosotros seguimos pecando para que la gracia abunde, pecaremos para que la gracia abunde. ¿Me están entendiendo el concepto que el apóstol Pablo está teniendo acá? ¿Qué es lo que está requiriendo el apóstol acá? Que el creyente abandone, crucifique, muera al pecado y viva una vida santa para Dios. No hay otro concepto. Si fuera un concepto de que el creyente sigue pecando y no tiene victoria sobre la carne, hay algo que está mal. No terminó la obra, no terminó de hacer el trabajo. La carne es un problema, es una batalla en contra del pecado debido a que ha sido entrenada y experimentada en los hábitos pecaminosos por tres fuentes. Primero, el viejo hombre. Antes de que fuera crucificado con Cristo, ese viejo hombre vivía su vida en la carne. Segundo, el sistema del mundo, en su espíritu de rebelión en contra de Dios, puede tener una influencia continua en la carne. Y finalmente, el diablo busca el tentar e influir sobre la carne hacia el pecado. Así que tenemos tres grandes enemigos para vivir una vida cristiana. Tres grandes enemigos que tenemos que tener alertas, que se prenda la alarma. Nosotros somos uno de esos enemigos. El diablo es el otro enemigo y el mundo es el otro, en el orden que sea. No todo la culpa es del diablo, decía mi papá cuando predicaba, ¿no? Pobre diablo, todos le echan la culpa a él. La gente siempre trata de transmitir la culpa a otro de lo que le pasa. Si le anda algo mal, la culpa del cónyuge. Si algo anda mal, la culpa del patrón, la culpa del empleado, la culpa del gobierno, la culpa de todo, ¿no? El otro día veía que lamentablemente una pareja fue asesinada delante de sus hijos y lo primero que escuché en la lectura de la información es que pedían la renuncia del ministro del Interior. No hay pensamiento más extraño. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Él está haciendo lo posible para tener una buena policía y tratando de hacerlo, pero ¿cómo puede controlar a los delincuentes que van a matar a discreción? Entonces la culpa es del ministro. O ya algunos están hablando que la culpa es del presidente de lo que nos está pasando. Y se levantan en contra de voces del gobierno por la culpa que no nos da la plata, de que no es suficiente lo que ganamos. Y siempre la culpa es del otro. Bueno, Adán y Eva se echaron la culpa. Uno al otro y la mujer a la serpiente. Todos tenían la culpa. ¿De quién es la culpa entonces de que el pecado se enseñorea de nosotros? Si no es de nosotros mismos. Porque nosotros no tenemos la capacidad de entregarle a Cristo el 100% de nuestra vida. No le hemos entregado. No hemos hecho la obra completa. No hemos tratado de resucitar a una nueva vida completamente. Lo estamos haciendo a media, con distancia. Con el viejo hombre muerto, ¿qué triunfo habría sobre el pecado? Ninguno. Si el viejo hombre murió y no tiene posibilidad de pecar, así lo dice el apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el que ha muerto, y no está a media muerto, está muerto total. ¿Qué pasa aquí? Aquí puede haber una suposición, y la suposición es que no ha terminado de entregar su vida a Cristo. Anda a medias, y la Biblia dice que a medias no. Ni dos señores, ni dos posiciones, una posición sola. No podemos servir a Dios y a Belial. No podemos servir al mundo y a la iglesia. No podemos vivir en la carne y en el espíritu. O una cosa o la otra. Lo dice también el libro de Apocalipsis cuando habla sobre los tibios. Cuando nosotros permitimos que la carne esté influenciada continuamente por el pasado del viejo hombre,
del mundo y del diablo, entonces la carne va a ejercer una atracción hacia el pecado. Y si dejamos que el nuevo hombre en nosotros influya en nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, entonces hallaremos que la batalla es menos intensa, porque la lucha que hay dentro de nosotros le estamos dando la victoria a Cristo. Luego dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestra esclavitud únicamente puede ser rota por la muerte. La esclavitud del pecado puede ser rota por la muerte. ¿Y qué significa entonces todo lo que acabo de decir desde el principio hasta ahora de lo que escribió el apóstol Pablo? La muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Y si nosotros estamos esclavizados en el pecado, la única manera de estar libertados del pecado, libre de su cadena, es morir al pecado. De esa esclavitud de que nos tiene atados. Dice también, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿No es cierto? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. El nuevo hombre no solamente tiene vida, sino que tiene más que eso, una vida eterna. Y tenemos que apreciar esa vida eterna. Y tenemos que cuidar esa vida eterna. Y que tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. Más cuanto vive, dice, vive para Dios, dice el versículo 10. Más en cuanto vive, para Dios vive. Ya no vivimos para nosotros, no vivimos para nuestro ego, para nuestra vanidad. No, vivimos para Dios. ¿Y qué es lo que Dios requiere de ti y de mí? Una vida consagrada, una vida apartada. Esa es la nueva vida que nos concede. Y nos ha dado para que la podamos vivir en nosotros mismos. Con la nueva vida, Él para Dios vive. Y no estamos muertos al pecado, libres del pecado, y se nos da vida eterna para vivir de la manera que nos plazca, entonces no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Dios no se va a agradar de nosotros si nosotros hacemos lo que queremos, y no debe ser así. Si Dios te ha dado a ti y a mí una vida enteramente nueva en Cristo, ¿cómo puede ser gastada la nueva vida a manera de la vieja vida? No. Spurgeon habla sobre esto y dice, el espíritu debe de vivir como el espiritual debe vivir como el carnal. ¿Cómo puedes tú, que eres siervo del pecado para que has sido libre por la preciosa sangre, regresar a tu antigua esclavitud? No puedes, porque ya moriste al pecado. Hay una condición, hay un problema, y ese problema lo tienes que enfocar y tratar de solucionarlo. Tú tienes que ser libertado completamente de la esclavitud del pecado y debes morir en Cristo. No puedes quedarte con algo, tienes que morir absolutamente. Esto se llama cambio de vida de aquel que ha nacido de nuevo y tiene que ser entendida y tiene que ser practicada de la mejor manera cuando nosotros entendemos que no tenemos nada que ver con el pecado. En el capítulo 6, en el versículo 11 de Romanos, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Se dan cuenta que ahí hay una ruptura. La ruptura es rompo la esclavitud del pecado, y el pecado no tiene poder sobre mí, sino todo lo contrario. Dios tiene el poder sobre esa parte humana, sobre la mente humana, sobre nuestras actitudes humanas. Dice,
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia, deseos carnales. Consideraos muertos al pecado. Consideraos es una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pablo nos dice que nos tenemos o consideremos al viejo hombre como muerto definitivamente. No lo podemos resucitar. No puede vivir. No hay ninguna condición espiritual para que resucites al viejo hombre. Tú ya pasaste al otro lado. No puedes pasar a este lado de vuelta. No puedes. Entonces, el viejo hombre muerto debido a nuestra identificación con Cristo, considerados vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. La muerte al pecado es una idea. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive, como lo vimos en el versículo 4 y 5. Esto es algo que solamente puede ser dicho al cristiano. No le podemos decir eso a un pagano, a un incrédulo. No le podemos decir estas palabras, porque él no lo va a entender. Porque él no murió al pecado todavía, porque él no fue salvo, porque él no salió todavía de la esclavitud del pecado. Por eso dice, no reine pues el pecado en vosotros. Hermanos, considérense de que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y no tenemos nada que ver con el pecado. Debemos morir en ese lado. El cristiano está puesto en una libertad verdaderamente gloriosa y es real. Ya no tiene nada que ver el pecado en nuestra vida, nada que ver. Y la persona que aún no es convertida es libre para pecar, pero no es libre para parar de pecar y vivir en justicia por el viejo hombre. Creyentes, nosotros tenemos que tener todos los días esa actitud de crucificar nuestra carne. Que nuestra mente no tenga nada de influencia mundana, ni influencia de nuestra propia personalidad, ni influencia del mismo diablo que nos puede tentar. Porque en Cristo somos hechos libres y nos ofrece la oportunidad de obedecer la inclinación natural que tiene el hombre de pecar. Dios nos está dando la posibilidad de la victoria sobre nuestra carne. Esto es lo que está diciendo y exponiendo el apóstol Pablo en este capítulo. Porque somos libres, no reina el pecado. Ese viejo hombre está muerto y hay una nueva vida, libre de pecado. Hay muchos creyentes que nunca experimentaron la libertad gloriosa en Cristo porque no fueron capaces de crucificar su carne. Y esto es exactamente lo que el Señor quiere de nosotros. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una persona puede ser puesta en libertad oficialmente, pero aún puede estar presa. Si una persona vive en prisión por años y luego es puesta en libertad, ellos por lo regular siguen pensando y actuando como si fuera un prisionero. Los hábitos de la libertad no son arraigados en su vida aún. Y aquí el apóstol Pablo muestra cómo construir hábitos de libertad con una vida cristiana. Muchas veces quedamos pensando que todavía no tenemos victoria sobre la carne y ya nos vencemos frente a las tentaciones. Caemos desplomados frente a las ofertas del mundo, porque no estamos alerta. Por eso mismo la palabra de Dios nos redarguye para que nosotros oremos todos los días, leamos su palabra todos los días, nos fortifiquemos espiritualmente todos los días para estar alertas. Al primer alerta que ustedes tienen que tener son de ustedes mismos. Las decisiones, los pensamientos, las actitudes que ustedes mismos van a tener en ese día. ¿Dónde puede estar la trampa para que el diablo pueda hacerme tropezar espiritualmente?
Entonces tengo que estar alerta todos los días. Para mí fue una semana muy difícil esta semana. Tuve que enfrentar cosas muy graves. Pero en todo le pedí la fuerza espiritual al Señor. Y puedo decir que luego de una semana de muchas guerras espirituales, pudo vencer el Señor en mí. Pero eso fue construido día a día. De cada día que me levanto a luchar y pelear para que el diablo no tenga victoria sobre mí. Entonces me tengo que cuidar yo, tengo que cuidarme del mundo que me influencia y tengo que cuidarme del diablo que me va a hacer querer tropezar para hacerme caer, para que cuando yo caiga esté dentro de su fila y pierda las bendiciones del Señor. Hermanos, si nosotros no estamos atentos, las cosas no van a salir. No viene de la gracia caída del cielo si usted no presta atención a su vida personal. Usted tiene que prestar atención en los pasos que está dando día a día, en los pensamientos suyos, en lo que ve usted en el mundo, en su pantalla, en lo que sea. Usted tiene acceso a muchas cosas que antes no las tenía. Ahora tiene que considerar que ese viejo hombre debe estar crucificado. ¿Por qué digo debe? Ya tendría que estar muerto. Pero parecería que no se murió. Parecería que resucita de vez en cuando. El apóstol está hablando clarito. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No tenemos nada que ver con esto. ¿Que podemos perder? Sí, podemos perder. ¿Que nos van a ver diferentes? Sí, nos van a ver diferentes. Puede que nos juzguen hasta de cualquier cosa. Pero tú tienes que honrar al Señor que te dio la nueva vida y debes vivir la vida del resucitado. Así que esta es la nueva vida que el Señor nos está presentando. Y lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, bueno, ya estamos llegando a nuestro final del día de hoy. Y esta es la clave de no presentar vuestros miembros al pecado, para caminar en libertad que Cristo Jesús ha ganado por nosotros. Recuerda esto, Cristo murió para que yo sea libre. Cristo murió para darme la vida eterna. ¿Y volveremos otra vez a pecar? En ninguna manera, decía el versículo capítulo 8. Los que hemos sido justificados en ninguna manera, ¿cómo vamos a crucificar de vuelta al Señor Jesucristo? Ya Él murió, ya resucitó, ya hizo la obra. Ahora eres tú el que tienes que hacerlo. Tus miembros son parte de tu cuerpo, tus oídos, tus labios, tus ojos, tus manos, tu mente y mucho más. Y la idea es bien práctica. Tú tienes ojos, no los pongas al servicio del pecado. Tú tienes oídos, no los pongas al servicio del pecado. Tú tienes que tener la vida de Dios. Cada parte de tu vida tiene que ser entregada al Señor. Cada sentido, cada partecita, estar atentos. Hay un pasaje de la Biblia que dice que de labios me bendice, pero su corazón no está conmigo. No es eso exactamente, no recuerdo bien lo claro que era. Pero esa es la idea. De labios no, de corazón. Servir a Dios de corazón, hacerlo para Él, y que nuestros ojos, oídos, boca y mente estén al servicio del Señor. El apóstol fue muy claro. Había problemas espirituales hace 2000 años atrás, como los hay hoy en día. No podríamos decir, aquellos tiempos eran más lindos que ahora, estos son peores o estos son mejores. No importa, la naturaleza humana es la misma. Desde Adán y Eva hasta acá es la misma. Siempre tiene la tendencia a alejarse de Dios y pecar. Siempre tiene la tendencia de desobedecer. Siempre tiene la tendencia de rebelarse contra las reglas. Cambie su actitud, cambie su mente y póngase las pilas espirituales. Póngase en la mente que tiene que tener, la mente de Cristo, y viva una vida para Dios, consagrada, separada y entregada. De ahí en adelante usted va a recibir bendiciones del Señor y el Señor lo va a usar como instrumento de justicia. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor,
por este tiempo de tu palabra. Te agradecemos también, Señor, por la carta del apóstol Pablo, Señor, tan clara, que no tiene ningún obstáculo para entenderlo, no tiene ningún doble sentido, lo entendemos clarito. Ayúdanos, Señor, con nuestra guerra espiritual, con nuestra guerra en contra de la carne. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos en Cristo y que el pecado no tenga ningún señorío sobre nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.